La silla de ruedas de Mark Dawson desapareció sin dejar rastro en el momento en que subió al crucero de lujo, dejando a un veterano de la Marina herido a kilómetros de su hogar y sin poder hacer nada. Su mundo se redujo a una silenciosa desesperación, ya que todos sus intentos por encontrarla se topaban con una fría indiferencia. Pero lo que sucedió a continuación sorprenderá incluso a aquellos que pensaban que lo habían visto todo. Pero primero, volvamos al principio. Mark Dawson se sentó rígidamente en la silla dura y desconocida que la línea de cruceros le había proporcionado a regañadientes, un sustituto temporal que parecía más un símbolo de su confinamiento que un alivio. Le dolía cada centímetro de su cuerpo, no solo por la incomodidad física de un asiento que no se ajustaba bien, sino por la frustración que le retorcía las entrañas. Su silla de ruedas no era solo una máquina, era una extensión de sí mismo forjada a través de años de lucha y adaptación tras la explosión que le había costado las piernas en Irak. Era la forma en que había recuperado su autonomía, la forma en que se enfrentaba al mundo con fuerza en lugar de con lástima. Y ahora había desaparecido, perdido en algún lugar de la enmarañada burocracia del sistema de equipajes del crucero. La ironía era cruel. Allí estaba, de vacaciones para curar las cicatrices de la guerra, solo para encontrarse encadenado por una máquina corporativa indiferente. Las sonrisas corteses del personal de la tripulación le parecían huecas. Sus disculpas eran frases ensayadas que no lograban ocultar su incompetencia. «Estamos haciendo todo lo posible», decían, pero cada hora que pasaba erosionaba la paciencia de Mark. Su voz, antes firme y autoritaria en la Marina, ahora se quebraba con furia reprimida durante las llamadas telefónicas y las reuniones con el servicio de atención al cliente. El peso de la dependencia, tan extraño y amargo, le oprimía con fuerza. Karen se sentó a su lado, con la mano como un ancla tranquila en medio de la tormenta. Veía las arrugas de dolor alrededor de sus ojos, la mandíbula apretada, las pequeñas pero profundas derrotas, como cuando luchaba por levantarse de la silla del comedor o se movía torpemente por los pasillos abarrotados sin el apoyo de su silla de ruedas. Quería arreglarlo, protegerlo de esa humillación, pero poco podía hacer salvo ofrecerle su presencia constante. Su propio corazón se encogía al ver al hombre que amaba luchar contra una vulnerabilidad a la que nunca había querido enfrentarse. La ira de Mark era un fuego lento que se negaba a apagarse. No era solo la pérdida de una silla, era la erosión de su dignidad. La pequeña independencia por la que había luchado con uñas y dientes se le escapaba de las manos a causa de unos empleados anónimos que no parecían estar preparados ni dispuestos a comprender lo que eso significaba. Cada conversación con la compañía naviera profundizaba la brecha, convirtiendo su frustración en algo más oscuro, algo crudo y personal. ¿Cómo podía una empresa, que se lucraba con el lujo y el ocio, ser tan descuidada con la vida de un veterano herido, con una injusticia más dolorosa que cualquier herida que hubiera traído a casa de la guerra? Pero bajo la rabia había un destello de determinación. La motivación de Mark era inquebrantable: recuperar el control, no dejar que esta pérdida definiera el viaje ni su vida. Sabía que rendirse a la desesperación no ayudaría. Había sobrevivido a cosas peores, y esto, aunque doloroso, era otra batalla que ganar. El silencioso ánimo de Karen le recordaba que no estaba solo, y su fe alimentaba una determinación que bullía bajo su ira superficial. Estas vacaciones debían ser su respiro, una oportunidad para respirar después de años de sacrificio. No iba a permitir que una silla de ruedas perdida se lo arrebatara. Aún así, los días se prolongaban con una lentitud agonizante. Cada puesta de sol en la cubierta estaba teñida de la amargura de lo que debería haber sido sencillo: la libertad de moverse, de explorar, de disfrutar de la calma después de la tormenta. El espíritu de Mark se sentía atado por la ausencia. Cada momento era un recordatorio del abismo entre su impotencia actual y la feroz independencia que una vez encarnó. El crucero, un palacio flotante destinado al escape, se había convertido en una prisión, con la pérdida de su silla de ruedas como los barrotes que lo mantenían cautivo.
En esas noches tranquilas e inquietas, Mark contemplaba el océano infinito, el vasto azul que se extendía hasta el horizonte como una promesa inalcanzable. Allí fuera ardía el fuego. Una solución le esperaba, pero no sabía cuándo ni cómo. Sin embargo, el fuego que ardía en su interior, forjado en la batalla y refinado en años de reconstrucción, se negaba a apagarse. Lucharía contra esta pérdida con cada gramo de fuerza que le quedaba, porque perder su silla de ruedas no era solo perder un equipo, era recuperar su identidad, su libertad y la dignidad que ningún tropiezo o error podría arrebatarle sin luchar. El aire nocturno estaba cargado de sal y el suave murmullo de las olas rompiendo contra el casco mientras el crucero se asentaba en el pequeño y tranquilo puerto. Las luces del muelle vecino parpadeaban suavemente, revelando un enorme buque a pocos metros de distancia. El USNS Mercy, el famoso barco hospital de la Marina, una extensa fortaleza de acero blanco que parecía brillar bajo la luz de la luna. Mark contuvo el aliento en cuanto lo vio, un faro en medio de las sombras de su creciente frustración. El Mercy era más que un simple barco, era un símbolo de curación y esperanza, un santuario flotante donde innumerables guerreros heridos habían encontrado cuidados y compasión. Su presencia, tan inesperada y a la vez tan oportuna, provocó un escalofrío de algo parecido al alivio en el pecho de Mark. Recordó las historias, cómo el Mercy había navegado hacia crisis en todo el mundo, llevando ayuda médica a quienes habían soportado el peso del conflicto. Cómo su tripulación, tanto el personal médico como el de apoyo, se había dedicado a aliviar el dolor y restaurar vidas, a menudo bajo una presión inimaginable. Aquí, ahora, junto a este lujoso crucero que le había fallado tan profundamente, había un marcado contraste, un barco cuyo único propósito era curar a los heridos, honrar a aquellos que lo habían sacrificado todo. Era como si el destino hubiera lanzado un salvavidas al mar turbulento de su desesperación. Esa noche, impulsado por una mezcla de desesperación y una obstinada chispa de esperanza, Mark decidió pedir ayuda. A pesar del agotamiento que le pesaba en las extremidades y del peso de la humillación aún fresco en su mente, se dirigió con su silla temporal hacia la oficina de comunicaciones del barco, ayudado por las manos firmes de Karen. El pasillo estéril olía ligeramente a antiséptico, un recordatorio de que este era un lugar donde el sufrimiento se trataba con habilidad y compasión, no con indiferencia. Se encontró hablando con un joven teniente con una voz tranquila y tranquilizadora que le escuchó atentamente, comprendiendo rápidamente la gravedad de la situación de Mark, no solo por la pérdida de la silla de ruedas, sino por la erosión de su independencia y dignidad. En cuestión de horas, la tripulación del Mercy respondió con una urgencia que contrastaba fuertemente con las lentas y vacías disculpas de la línea de cruceros. Le ofrecieron una silla de ruedas solitaria, adaptada a las necesidades de Mark, el tipo de atención precisa y considerada que proviene de un profundo entendimiento. La silla fue entregada personalmente, con su estructura robusta y sus contornos familiares, casi como un viejo amigo que regresa. Cuando Mark se acomodó en ella, una oleada de alivio lo inundó. Era más que un simple equipo. Era la recuperación de su autonomía, la recuperación de una parte de sí mismo que le habían robado. La meticulosa atención prestada a su comodidad y movilidad decía mucho del respeto que le tenía la tripulación, un veterano que había pagado un alto precio. En el silencio que siguió, Mark sintió algo que no se había atrevido a sentir en días, un optimismo cauteloso. La presencia del Mercy fue un respiro inesperado, casi milagroso, del caos que lo había abrumado. Sin embargo, bajo este destello de esperanza, la sombra de la negligencia de la compañía naviera seguía siendo grande, un fracaso imperdonable que no podía excusarse con esta pequeña victoria. La determinación de Mark se endureció. No se trataba solo de una silla. Se trataba de exigir el reconocimiento de los sacrificios realizados por los veteranos, de insistir en la dignidad en un mundo que tan a menudo los pasaba por alto. Karen lo observó atentamente, notando el sutil cambio en su postura, la relajación de la tensión alrededor de sus ojos. La batalla estaba lejos de terminar,
Pero por primera vez, desde que subió al crucero, la mirada de Mark tenía una firmeza que no nacía simplemente de la frustración o la ira. Era el comienzo de una nueva lucha, una lucha por la justicia, el respeto y el derecho a vivir con la libertad que se había ganado. El Mersey era ahora más que un barco. Era un símbolo de esa lucha, un rayo de esperanza junto a las olas. La luz de la mañana se filtraba a través de las amplias ventanas del gran atrio del crucero, proyectando líneas nítidas sobre el pulido suelo de mármol. Mark Dawson estaba sentado erguido en su silla de ruedas, cuyo robusto armazón contrastaba con el peso invisible que llevaba consigo. Frustración, indignación y una esperanza ferozmente guardada. Esa mañana era diferente. Descubierto por el apoyo inquebrantable del Mersey y la silla de ruedas solitaria que le había devuelto algo más que la movilidad, Mark estaba listo para enfrentarse a la imponente burocracia que había descartado tan descuidadamente su difícil situación. Con Karen a su lado, cuya presencia constante era un pilar silencioso de fortaleza, sintió la oleada de determinación que proviene de recuperar la propia narrativa. La dirección de la línea de cruceros se había mostrado evasiva, y sus disculpas anteriores no habían sido más que murmullos vacíos en medio del indiferente murmullo de la rutina corporativa. Pero ahora, bajo el implacable foco de la opinión pública encendido por la historia de Mark, su postura había cambiado. Los medios de comunicación se habían hecho eco de la noticia del veterano abandonado sin su silla de ruedas en un crucero de lujo. Una historia que traspasaba los habituales contratiempos de los viajes con una cruda urgencia humana. Los periodistas se agolparon en el muelle, con sus cámaras y micrófonos apuntando como focos, lo que alivió la tensión mientras Mark y Karen se dirigían a la sala de conferencias. En el interior, el ambiente era tenso, un choque entre la actitud defensiva de la empresa y la inquebrantable claridad moral. La voz de Mark, firme y resuelta, llenó la sala, abriéndose paso entre capas de negativas y excusas hasta que salió a la luz la verdad. Su silla de ruedas había sido extraviada debido a una negligencia sistémica, un fallo agravado por la falta de empatía y formación. Los ejecutivos de la línea de cruceros, ante las pruebas cada vez más evidentes y la creciente ola de indignación pública, reconocieron su culpa. Sus palabras fueron concisas y mesuradas, pero bajo ellas se percibía el temblor de una responsabilidad largamente esperada. En cuestión de horas, llegó la silla de ruedas extraviada, una extensión maltrecha pero querida de la identidad de Mark. Sus contornos familiares parecían abrazarlo mientras se acomodaba en ella, una afirmación táctil de que lo que se había perdido se había encontrado, pero la victoria fue más allá de la recuperación. La línea de cruceros se comprometió a realizar reformas radicales, a impartir una formación exhaustiva sobre las adaptaciones para personas con discapacidad, a designar enlaces específicos para los veteranos y a establecer protocolos rigurosos para evitar este tipo de descuidos. Estos cambios, fruto de la firme postura de Mark, prometían remodelar un sector que con demasiada frecuencia ignora las necesidades específicas de aquellos a quienes presta servicio. A medida que los medios de comunicación difundían la resolución, la historia de Mark pasó de ser una historia de pérdida a un grito de guerra por la dignidad y el respeto. Las organizaciones de veteranos se hicieron eco de su experiencia, destacando las lagunas sistémicas en la forma en que la sociedad apoya a quienes sufren heridas visibles e invisibles. La conversación se extendió a foros, audiencias legislativas y campañas en las redes sociales. Un coro cada vez mayor que exigía que el respeto por los veteranos fuera más allá de los tópicos. La dura experiencia de Mark se cristalizó en un símbolo, un recordatorio de que la justicia no es simplemente la restauración de lo que se ha quitado, sino la creación de estructuras que honran el sacrificio con una integridad inquebrantable. La mirada de Karen reflejaba un orgullo silencioso mientras observaba a Mark atravesar la bulliciosa terminal, ahora llena de periodistas y simpatizantes. Se movía con una fuerza tranquila que irradiaba más allá de la resistencia física. Su triunfo no solo consistió en recuperar una silla, sino en recuperar su voz y su capacidad de acción.
En ese momento, Mark no se erigía como una víctima del abandono, sino como un faro de resiliencia, un hombre que transformó la adversidad personal en un despertar colectivo. El mundo había sido testigo de un viaje de la desesperación a la justicia, y a lo largo de todo ello, Mark se mantuvo firme, un emblema de valentía que demostró que, incluso en medio de una injusticia aplastante, el espíritu humano podía levantarse, inquebrantable en su determinación, para exigir el respeto que tan merecidamente le correspondía.